Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Mm, la clase anterior vimos de ciencias sociales que abarcó historia. Hoy vamos a ver geografía. En el campo de geografía o la materia de geografía, vamos a ver pequeños conceptos más que nada, comenzando con estos sobre campo de estudio de la geografía, su definición. Vamos a identificar qué es un fenómeno y un hecho geográfico, los principios metodológicos de la geografía, aplicación de la geografía, los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico, categorías de análisis del espacio geográfico, la región, el paisaje, medio, territorio y todo ello, ¿vale? Y bueno, más adelante vamos a ver un segundo listado, pero ahorita les explico de por qué está separado esto de esta forma, ¿vale? Comenzando con el primer punto, para comenzar, pues vamos con la definición, ¿no? ¿Qué es geografía? Pues aquí nos dice que la geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales, sociales, y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también se estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a lo que son, ¿vale? Lo que quiere decir es que la geografía no simplemente va a ser fenómenos naturales como terremotos, huracanes, estudios del relieve que en ocasiones veíamos que son llano, una llanura, o diferentes climas o cositas así, ¿no? Sino que también la geografía abarca parte de fenómenos sociales, población, que podríamos decir migración, inmigración, tipos de poblaciones, clasificación de los medios, como por ejemplo medio rural, medio urbano y todo ello. ¿Ok? A eso es lo que quiere decir o nos trata de explicar esta diapositiva. Bueno, ahora, fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico, ya es parte, bueno, vamos a leer. Un fenómeno geográfico se produce cuando se originan cambios drásticos en corto tiempo y de manera inesperada sobre la superficie terrestre, causando alteraciones ambientales, ejemplo, los huracanes, tormentas, eclipses, tsunamis, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros. Esos ya son fenómenos geográficos. Y bueno, lo que les trataba de decir antes de leer es que esto ya es parte de la geografía natural. Ya abarca o va enfocado a la geografía natural. El otro apartado de la geografía se llama geografía social. El concepto que acabamos de ver, nuevamente les repito, entra dentro de la geografía natural. Al igual que el hecho geográfico, ya es parte de un concepto de la geografía natural. Y bueno, aquí dice que un hecho geográfico es aquel que ocurre en la superficie terrestre y que se caracteriza por su permanencia, estabilidad y porque su formación es un proceso más o menos largo. Por ejemplo, los orígenes de una llanura, la formación de ríos, etcétera. Ahora, el principio metodológico de la geografía, perdón. Esta consiste en investigar, o sea, conocer y explicar las causas de procesos que proceden a un fenómeno geográfico determinado o procesos geográficos. Por ejemplo, cómo se origina una montaña, cómo es que ocurren los sismos, ciclones, temperatura, etcétera. Entonces, el principio metodológico de la geografía simplemente trata de buscar
el porqué de las cosas, el cómo es que se originan aquellos fenómenos geográficos y hechos. Aquí faltó hechos. Pero sobre todo como, ¿cómo les puedo decir? Como el ser humano no tiene una vida tan larga, pues en ocasiones no podemos ver cómo va pasando un hecho geográfico, ya que como lo dice aquí en la diapositiva, tarda un lapso grande para poder desarrollarse, a diferencia de un fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico se caracteriza por tener un lapso de tiempo o ocurre en un lapso de tiempo pequeño. Por eso es que enfocamos más el principio metodológico a, a, a los fenómenos geográficos. La aplicación de la geografía. Aquí nos dice que disculpen, los principales usos de la geografía están asociadas a la comprensión y al análisis de un territorio focalizándose en las dinámicas naturales y sociales que componen su paisaje. Bajo esta relación, la geografía se ha dividido en dos grandes temas, la física y la humana. O también, como lo pueden ver de otra manera, como les decía, podemos ver la geografía natural y la geografía social. La podemos encontrar con diferentes conceptos, pero si gustan la dejamos así, con física y humana. La física va a abarcar, nuevamente les repito, todo que este va a abarcar todo lo natural, como por ejemplo los diferentes climas, sus ecosistemas, los relieves, y todo relacionado a ello. ¿Ok? Y la humana pues va a estudiar sobre todo la población, el cómo es que está dividida, sus tipos, distribución, va a haber un poco de economía y cómo es que se va repartiendo nuevamente también esa economía. Tenemos cinco componentes geográficos: componente natural, componente social, político, económico y cultural. Ya como podemos observar, el componente natural se va enfocado más a la geografía física, el social, político, económico y cultural, ya se asocia más al humano. Aquí nos dice que el componente natural son los diferentes elementos de la naturaleza que hacen posible el desarrollo de diversos ambientes, donde se multiplica la vida y que favorecen nuestras actividades. Eso es un componente natural. Componente social son los aspectos de la población como su composición, distribución, crecimiento, movilidad, las formas en las que se organiza el espacio y las situaciones relacionadas con la convivencia humana. El componente político incluye las distintas formas en las que personas se organizan para crear instituciones que permiten administrar y gobernar los territorios. También se incluyen las relaciones y conflictos entre los pueblos. Aquí hay que mencionar que no todos los lugares tienen el mismo sistema político. Hay algunos donde todavía existen pequeñas monarquías, hay otros donde increíblemente están gobernados por duques, la mayoría son democráticos, entonces hay un presidente enfrente como líder, pero hay otros lugares donde um, no sé cómo podría definirlo. En Corea del Norte, que está su líder, creo que le llaman así, no es presidente, no es emperador, no es rey, sino le llaman líder.
Y de igual manera, en el Medio Oriente podemos ver un claro ejemplo de cómo es que los sultanes aún siguen existiendo y siguen influyendo en el mundo. Componente económico. Son todas las actividades productivas que se crean a partir de la transformación y el consumo de los recursos naturales. También hay que decir que no en todos los lugares tienen los mismos recursos naturales. Un claro ejemplo, pues podemos observar desde las semillas. Aquí en América lo que más trabajamos podríamos decir que es el maíz. El maíz es nuestra semilla base y la fuerte. Allá en Europa podríamos decir que la semilla fuerte o la base o la que se desarrolla con mayor facilidad es el trigo y la avena. Y de igual manera, allá en Asia, lo que saben más ellos desarrollar o se les hace más fácil es el arroz. Es un claro ejemplo de cómo es que no todos los lugares tenemos los mismos recursos y por lo mismo es como trabajamos diferentes estas materias y nuestra economía pues también va a cambiar. El componente cultural son las sociedades tradicionales difieren de otra y dejan sus propias huellas en el espacio dependiendo de su identidad cultural. Esto, pues bueno, así como los otros tres, tanto social, político y económico, no todo el mundo es igual. Han tenido diferentes desarrollos las sociedades, como pudimos observar en la materia de historia, y por lo mismo nos dejaron diferentes legados, o como podríamos decir, nos heredaron diferentes costumbres. Aquí en América, supuestamente, nada más podemos tener una pareja, teóricamente, ¿no? A diferencia del Medio Oriente, en el Medio Oriente ya puedes tener las esposas que uno quiera siempre y cuando también tengas las posibilidades para mantenerlas. O por ejemplo, por allá en Asia, llegó un momento en donde dijeron ya no tengan más hijos. Pero por acá en Europa, lo que ellos quieren más es personas dispuestas a que tengan hijos. Y todo eso, pues, es por la herencia cultural o por las costumbres que hemos llegado a tener. De igual manera, lo podemos ver en la religión. Queriendo o no queriendo, la religión también es parte de la cultura. Hay algunas religiones que están muy arraigadas a su cultura, como en el Islam, allá con los musulmanes, y hay otras donde todavía difieren un poco, como lo- los cristianos. Acá en México, pues tenemos en cuenta que la mayor parte de la población es cristiana, pero aparte tenemos una cultura mexicana, totalmente independiente a eso, ¿no? De igual manera, allá en Europa, pues ellos son cristianos, pero como que a la vez no están tan acercados a la religión y es como practican diferentes, am, hacen prácticas indebidas, podríamos decirlo así. Esto, mm, se refiere al tema de los componentes del espacio geográfico. Estamos con lo de recursos naturales, ¿ok? Nuevamente les repito, estos están definidos como elementos de la naturaleza que los seres humanos utilizan para satisfacer sus necesidades. Son bienes que provienen de la naturaleza y que uno puede consumir directamente o utilizando procesos de producción. Como por ejemplo, si nos vamos a un animal, podemos, al borrego directamente, podemos consumir su carne
o también podemos aprovechar partes de su cuerpo como la lana, que es lo más común que hacemos. Y por medio de un proceso convertimos esa lana en ropa. Ahora, estábamos diciendo que los recursos naturales, tienen clasificaciones. Existen recursos naturales renovables, no renovables, y hay una nueva clasificación que se llama inagotables. Los recursos renovables son aquellos que pueden recuperarse de manera rápida y pueden volverse a consumir, podríamos decirlo así, por el ser humano y no afectaría mucho supuestamente la cadena o el ambiente. Vamos con las aves. Lo que más llegamos a consumir nosotros son pollos, podríamos decirlo, o generalizarlo así. Estas aves, así como las consumimos, podemos criarlas de igual manera con algunos vegetales, que puede ser la calabaza, papá, jitomate, y todas esas verduras. Las podemos también cultivar en campos a gran escala y es como podríamos decir que son renovables porque así como consumimos, así producimos o pueden llegarse a recuperar. Solo que hay algunas cuestiones en las que no nos medimos y estamos consumiendo de más. ¿Como cuáles? Como la madera. La madera, pues estamos talando muchos árboles simplemente para conseguir madera o carbón y disculpen, y no estamos recuperando lo que nosotros llegamos a talar. Por ejemplo, no estamos sembrando en los lugares donde nosotros ya hicimos daño. Así de fácil. Por eso es que ahorita ya llegamos en un pequeño conflicto donde estamos diciendo que está consumiendo más el ser humano de lo que está recuperando la naturaleza. Ahora, con la siguiente clasificación de los recursos no renovables, son aquellos que no son tan o no tienen el tiempo suficiente como para recuperarse. Un claro ejemplo, o lo que más conocemos, es el petróleo. El petróleo tardó millones de años para poderse desarrollar ese compuesto químico a través de fósiles y nosotros lo estamos consumiendo de una manera rápida. Los extraemos y lo consumimos rápido. Otro puede ser el carbón mineral. El carbón mineral proviene nuevamente de algunos fósiles. Realmente son de algunas, este, selvas o bosques que llegaron a enterrarse o quedar bajo el suelo. Y pues al pasar de los años, pues se convirtió en carbón, ¿no? Eso también lo estamos consumiendo y no hay manera de recuperarlo o un proceso para que agilice esa situación. Quizás sí, pero no son de la misma calidad. Son como aquellos diamantes artificiales, ¿no? Hay diamantes, no sé si usted conozcan, pero hay diamantes naturales que se extraen del subsuelo. Es carbón comprimido realmente. Y hay diamantes falsos, de los cuales pueden ser extraídos de alguna parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo, nos quitamos un pelo, mandamos a procesar ese pelo y vamos a tener un diamante. Pero ese diamante no va a tener la misma calidad que un diamante natural, ya que el diamante natural, tiene mayor fuerza y resistencia. No sé si han llegado a escuchar que hay algunas herramientas como por ejemplo brocas de taladro que supuestamente traen punta de diamante. Pues ese diamante o ese pequeño
piedra de diamante, simplemente es carbón o algo que fue comprimido. Ya sabemos que el carbón, al ser comprimido o someterse a grandes presiones, se convierte en diamante. Pero pues, como ustedes pueden observar, ese diamante no es valioso, no es de calidad, ya que es comercial y se colocan algunas herramientas. ¿Ok? Esos son algunos recursos no renovables. Otro podría ser el agua. El agua necesita cierta filtración o tiempo para poderse limpiar. Lo que ahorita estamos haciendo es gastar el agua. No nos medimos y la combinamos con el cielo. Y no nos damos, perdón, y no nos damos ni el tiempo de tratar de separarlos y echamos todo junto. Entonces va a tardar mucho tiempo para que esos químicos se asienten en el agua, o se separe, podríamos decirlo así, y comience la filtración del agua a través de los suelos, su famoso ciclo, y para que vuelva a ser potable, cosa que ahorita no estamos permitiendo, ya que también el ciclo del agua lo estamos alterando un poco. Ahorita les explico por qué. Y ya por último, en la tercera clasificación, que son los recursos inagotables, son aquellos que podemos extraer de la naturaleza, pero nunca se van a acabar. Un claro ejemplo, el sol. Tenemos un panel solar. El panel solar funciona gracias a los rayos ultravioleta que emite el sol. Y de aquí a que llegue a morir el sol, pues va a pasar bastante tiempo. Otro recurso natural inagotable es el aire. Ah, nosotros podemos aprovechar ese aire a través de turbinas o campos eólicos que transforman la energía eólica, podríamos llamarla así, a electricidad. De igual manera, pues ya todas aquellas energías renovables, las llamamos así, este, son recursos inagotables. ¿Por qué? Porque también está esto de las mareas. Las mareas ya es un movimiento, mm, disculpen, ya es un movimiento de la Tierra, al cual pues no podemos detener, pero sí podemos llegar a aprovechar. Las mareas están en constante, están activas de siempre, ¿no? Entonces, este movimiento de ir y regresar también puede ser aprovechado por algunos dispositivos y convertirlos en energía eléctrica. Ah, el vapor caliente que sale de las profundidades de la Tierra nuevamente puede ser aprovechado. Todo eso se le llama energías inagotables, pero actualmente pues se están descubriendo, se están experimentando y hay algunos lugares donde ya lo están tratando de implementar, como por ejemplo allá en Europa ya pusieron dispositivos que aprovechan la energía de las mareas, tienen campos eólicos donde tienen unos ventiladores enormes que aprovechan los vientos. Aquí en México estamos aprovechando mucho sobre eso de los vapores que emite la Tierra, pero pues bueno, nuevamente les repito, apenas se está descubriendo y experimentando con estas nuevas tecnologías. Ahorita está muy a moda esto de la moda de ser ecológicos, ¿no? Y nos están metiendo bajita la mano algo llamado carros eléctricos. Pues bueno, así como se escucha de bonito, hay una historia
fea atrás de esos carros, ya que esos carros nada más, sus pilas tienen una vida útil de 10 años máximo, dependiendo de cómo lo trate uno, ¿no? Ahora el detalle es que esas pilas no las pueden reconstruir y no pueden ser reutilizadas. ¿Qué es lo que va a pasar con todas esas pilas? Con el ácido o con el litio que tienen dentro de, pues realmente no hay un proceso adecuado que llegue a transformarlas en algo reutilizable. Y se está convirtiendo en un contaminante. A diferencia de un carro de combustión interna. Aparte, un carro de combustión, un carro de combustión interna um, tiene mayores facilidades en cuestión de desplazamiento. Queremos recorrer el país o cruzar el país. Ahí tenemos que recargar la gasolina 2 veces, ¿no? Pues, ¿cuánto nos tardamos en recargar la gasolina? Ah, 5 o 10 minutos o más tardar. Llegamos, recargamos y seguimos nuestro trayecto. Y al final del día, mm, llegamos a cruzar el país en 24 horas o un día y medio, quizás. Pero, ¿qué pasa si llegáramos a utilizar un carro eléctrico? ¿Cuánto? Nos vamos a ir a recargar 2 veces. Pero hay que tener en cuenta que la recarga no es como un carro de combustión interna, que llegamos, nos conectamos y rápido sube. No, un carro eléctrico debe de llegar y esperarse entre 2 y 8 horas para poder recargar sus baterías y poder continuar con el viaje. Entonces, imagínense, si el carro de combustión interna tardó un día y medio, quizás en cruzar el país, un carro eléctrico va a tardar entre 2 y 2 días y medio para poder cruzar el país. Esa es otra desventaja de estos carros. Y bueno, solamente porque está la moda esta de ser ecológicos, es como están saliendo a la luz estas, este, podríamos decirla que esta economía nueva que está metiéndote supuestamente productos ecológicos, que al final del día pues no ayudan o no son nada ecológicos. Si quisiéramos ser algo ecológicos, pues pudiéramos utilizar bici o si quisieran implementar algo sobre baterías, sería algo como Nacia. Hay motos eléctricas que simplemente llegas a un dispensario de pilas que supuestamente ya están recargadas, dejas tu pila descargada, agarras una recargada y sigues con tu camino. Utilizar más el transporte público, pero lamentablemente vivimos en América y somos un desastre aquí. Y cositas así. Ahora, pues aquí nos están dando unas recomendaciones para poder cuidar los recursos naturales del ambiente. Aquí nos dice que en casa podemos hacer el ahorro de agua, separación de basura. ¿Por qué la separación de basura? Porque ya hay algunas empresas que compran y transforman la basura. Por ejemplo, el papel puede ser reutilizado. Pueden hasta llegar a ser mm, papel que se asemeja a madera, que se me fue el nombre. O ya llegando a la vida final del papel, pues es como lo convierten en... Últimamente, las empresas encargadas de hacer papel de baño ya están comprando papel usado para ya darle la vida o el fin de eso, ya que el papel no lo podemos estar reutilizando una y otra vez. Podemos reutilizarlo como máximo entre 3 a 5 veces, si no mal recuerdo. Y ya, para no desperdiciar la última reutilizada, es como lo convierten ya en algo más
débil, frágil, que es el papel de baño, servilletas y todo eso se digo. Ahorro de energía. En cuestiones de ahorro de energía, pues ya saben, pagar pocos, desconectar equipos que no lleguemos a utilizar. Aunque no lo crean, los cargadores de celular llegan a crear un pequeño consumo en la casa, aunque nosotros no tengamos conectado el celular. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de los cargadores tienen capacitores. Esos capacitores se cargan y se descargan para convertir la energía alterna en energía. Bueno, el voltaje alterno en voltaje directo y entonces pues ese pequeño conversión es como hace un gasto y ese gasto ya se va reflejado en el recibo de luz y ustedes dejen de la economía, sino que pues ya viene desde las plantas eléctricas que pues necesitan generar, bueno, a través de un proceso, ya dependiendo de la planta eléctrica, pueda que ah, lleguen a contaminar o pueda que lleguen a consumir un recurso natural excesivamente. ¿Ok? A eso se refiere la energía en casa. Productos biodegradables. Pues bueno, simplemente es ya tratar de consumir un poquito más de productos biodegradables. O no es necesario consumir productos biodegradables, sino que ya tomar un hábito o algo de no consumir muchos plásticos o cosillas así. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues es fácilmente llevarse una botella de agua que ir a la tienda y comprarte tu botella de agua y vas a tirar el envase. Además de que vas a hacer un gasto extra, cuando tranquilamente llevando tu propia agua de tu casa, pues te ahorras todo eso, ¿no? De igual manera con algunas cosas o utensilios, como por ejemplo, no nos cuesta nada llevar una bolsa al supermercado, a diferencia de ir y pedir una bolsa simplemente para un producto, otro y otro, y al final del día ya regresamos a casa con 5 o 10 bolsas que van a terminar en la basura. En cuestión de en el colegio, pues nos dice que concientizar a los niños y los jóvenes, que es lo que uno como docente está tratando de hacer. Actividades ambientales. Estas actividades ambientales, no sé si les llegó a tocar sobre salir a recoger basura o ir a reforestar algunos lugares. Esas pueden ser algunos ejemplos de actividades ambientales. Reciclaje. Este, pues ya sabemos que actualmente hay 3 Rs: reusar, reutilizar y reciclar. Y bueno, ahorita pues el reciclaje, ya sabes, si llegáramos a consumir algo, lo más común es algo de vidrio, que lo volvamos a utilizar o transformar esos envases de vidrio y no sé, en algo nuevo, como por ejemplo una lapicera, una alcancía o cositas así. O darle otro sentido. Por ejemplo, una caja la compraste para, no sé, X cosa. Bueno, venía X cosa dentro de la caja, ¿no? Entonces tú vas a deshacer la caja y la vas a convertir en lo que usted desee. Actualmente se está dando mucho sobre muebles de cartón. Están utilizando el cartón duro para realizar muebles. Juntan varias capas de cartón hasta llegar a un grosor, la bañan de mucho pegamento y ya va a tener supuestamente algunas características de la madera y es como ya pueden lijar, limar, pintar y convertir todo ese cartón en un mueble. Mm, y cuidar el medio ambiente. Pues ya saben, tratar de no consumir muchos recursos y solamente eso.
Ah, en cuestión del mar, pues ya sabemos lo de siempre. No tirar basura a ríos, mares o lagos. En el trabajo, pues las tecnologías no dañan más. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay algunos trabajos, un claro ejemplo, a los mecánicos. Los mecánicos extraen aceite de los carros, aceite usado, y hay algunos que no tienen la cultura y echan ese aceite al drenaje, simplemente para no conservarlo o no tenerlo en su almacén, ya que ocupa, queriendo o no queriendo, un espacio ese aceite. Cuando realmente ese aceite lo puedes conservar y lo puedes vender, hasta quizás lo puedas vender a algunos obreros de construcción que lo llegará a utilizar, o lo puedes mandar a una fábrica para que a través de procesos lo transformen en otro aceite y le den otro uso. A eso se refiere sobre tecnologías no dañinas. Ah, reutilizar hojas. Pues hay algunas oficinas donde, sobre todo en el gobierno, ¿no? Que simplemente un caso. Una persona se quiere divorciar. Al final del día, el boncho de hojas que se llega a hacer. Simplemente para que se terminen arrepintiendo y sigan juntas esas personas. Ah, pero mientras tanto ya se utilizaron hojas, ya se hizo un buen boncho. Y pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede vender esas hojas o en dado caso de que el lado trasero de la hoja esté limpia, pues podemos reutilizarlo, ¿no? Si es que se llega a presentar el caso. Y nuevamente el reciclaje. En la sociedad, pues están los programas educativos, programas de limpieza y conservación de parques. Y al final del día, pues tratar de conservar tierras. ¿Qué quiere decir con esto? Pues tratar de tirar la menos posible la basura. Si quieren tirar basura, que sea papel. El papel es biodegradable, se puede deshacer. Aunque digan que tapa alcantarillas y cositas así, no tan necesariamente lo hace. Lo que realmente sí lo hace son los polímeros, que son los plásticos. Las envolturas de productos, eh, el PET y todos los plásticos, eso sí hay que tratar de tirarlos en contenedores o en basureros adecuados, ¿ok? Ok. Continuando, vamos a ver ahora el tema de movimiento de rotación y traslación. Son conceptos que teóricamente ya hemos visto a lo largo de nuestro desarrollo de educación, lo hemos visto en la primaria, secundaria y nuevamente para finalizar aquí en la preparatoria. Ya sabemos que la Tierra tiene dos movimientos, los cuales uno se llama rotación. Aquí nos dice que es el giro que da el planeta sobre su propio eje por acción de la gravedad. Se llama movimiento de rotación. Es, gracias a este movimiento, podríamos decir que es como tenemos el día y la noche. Aquí lo dice, está girando sobre su propio eje y entonces el sol está en la parte de enfrente, acá. Al momento que va girando la Tierra es como se origina el día y la noche. Sale el sol y se mete el sol. Y es como también podemos observar este movimiento. Mm, El otro movimiento, el movimiento de traslación, se produce cuando el planeta Tierra gira en su órbita alrededor del Sol por la acción de la gravedad. El Sol se va desplazando conforme va rotando
en su propio eje se va desplazando y esto se llama traslación. Y va girando en una órbita elíptica, no es circular, sino elíptica, alrededor del Sol. Y al ser elíptica, pues es como se va alejando o se va acercando del mismo astro. Entre más lejos esté, más frío tenemos y es como se origina los meses de otoño e invierno. Y entre más cerca esté del Sol, es como se viene originando esto que es el primavera y verano. Supuestamente en verano es cuando está más cerca. Y por lo mismo es como ocurre ciertos fenómenos naturales como los huracanes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues hay un aumento de temperatura en las aguas, ascienden, llegando en la punta de arriba, chocan con el aire frío y es como se van formando las tormentas. Ah, ahora, esto de las placas tectónicas. Recordemos que placas tectónicas, vulcanismo, sismicidad, todo eso entra parte de los fenómenos geográficos. Vamos a comenzar con las placas tectónicas, pues ya sabemos que la Tierra está fragmentada en grandes tramos o en grandes placas llamadas placas tectónicas. Están bautizadas en diferentes formas, como por ejemplo la placa del Pacífico, la placa del Cocos, la placa norteamericana, euroasiática y cositas así. Pues bueno, estas placas con el movimiento de la Tierra, pues es como van teniendo estas mismas placas ciertos movimientos. Cuando estas se desplazan fuertemente es como se produce la sismicidad, cosa que ahorita vamos a ver. Pues el movimiento de las placas tiene diferentes. Vamos a tener algo llamada convergencia, que es cuando dos placas están chocando entre ellas, pero a la hora de chocar, pues como traen fuerza acumulada o fuerza potencial, lo que van a hacer esto es desplazarse hacia arriba, creando grandes montañas o grandes relieves. Por eso es que aquí en México tenemos la Sierra Madre Oriental y la Occidental. ¿Por qué? Porque aquí en este punto chocan placas y en la energía se está disipando hacia arriba y es como se originan esos. Am, ahora, la transcurrencia, se llama así, es cuando las placas se desplazan, que es lo que quiere decir, chocan y en vez de elevar algo, lo que están haciendo es una se está desplazando hacia abajo, mientras que la otra puede continuar su camino horizontalmente o puede elevarse un poco. Pero lo que causa esto es ya al bajar, pues ya va a empezar a acumular un poco de magma y esta va a originar algunos volcanes. ¿Por qué? Porque la fuerza o la energía que está desplazándose hacia abajo tiene que buscar un lugar por donde liberarse. Y es como surge esto llamado del vulcanismo. Actualmente podemos ver un claro ejemplo, pues allá en Puebla, en el Popo. Está activo, no es mucho, pero cuando las placas tectónicas se va moviendo hacia abajo, pues se eleva un poco la otra, pero la que va bajando va creando presión y es como se va liberando a través del Popo. Puedes ver una cosa. Otro movimiento de las placas tectónicas es la divergencia. La divergencia es lo contrario de la convergencia. Ya no se juntan, sino que se están separando. Y al separar, van creando, mm,
¿cómo le podríamos decir? Grietas enormes en la corteza terrestre. Un claro ejemplo es algo llamado la falla de San Andrés. Ahí no recuerdo qué placas están interviniendo, pero se está abriendo subsuelo. Ahorita actualmente está bajo el mar esa falla de San Andrés y creo que abarca un poco de Estados Unidos. Creo que llega hasta algo llamado como el Valle de Arizona o algo así. Desconozco un poco de ese tema, pero ahí es un ejemplo donde las placas tienen divergencia. Y pasando ahora con el vulcanismo, pues ya, antes, nada más para finalizar el tema de las placas tectónicas, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos. Están las placas oceánicas, que es como la del Pacífico, que es exclusivamente del mar, o está abajo del mar, valga la redundancia. La continental podría ser la euroasiática o la norteamericana, que su mayor parte o más del 50% pertenece a un continente. Y la mixta, pues es aquella donde hay una parte del continente y hay una parte del océano. Esos son los tres tipos de placas que podemos encontrar en el planeta. Ahora sí, pasando con esto de vulcanismo, este, pues simplemente ya sabemos que el vulcanismo es un fenómeno geográfico originado por el movimiento de las placas tectónicas, el cual pues este, es la liberación de energía en medio de maderas o chumas. Ay, se me fue el nombre, disculpen. Arrojando material incandescente que son ahora placas, que son rocas derretidas. Eso es lo que pasa en un volcán, supuestamente. Hay tres tipos de volcanes, si no mal recuerdo. Están los activos, los... no se llaman durmientes, pero se me fue el nombre, y los volcanes que ya están muertos. Los activos, pues son aquellos que están en constante fumarola. Un claro ejemplo, nuevamente, Popocatépetl, Puebla. Hay unos volcanes que le llaman pasivos, que simplemente no tienen fumarola, pero sí están expulsando material. Que se siente como ya en el norte del mundo, am, Islandia. En Islandia surgieron unos volcanes, pero esos volcanes simplemente están como que es una fuente de lava. Está saliendo la lava de tal manera que no afecta a la población y sigue haciendo su vida tranquilamente. Y hay volcanes que dejaron de emitir material incandescente o humo y se taparon totalmente. Esos pues ya son volcanes inactivos o los muertos. En la sismicidad, vamos con el tema de sismicidad, pues ya sabemos que es provocado a través del movimiento de las placas tectónicas, en el cual pues vamos a tener algunos este, características, el cual pues, o elementos, son el hipocentro. El hipocentro es donde se está originando ese choque sí, ese choque entre placas o ese desplazamiento. Posterior a ello va a venir la falla. Y bueno, toda esa liberación de energía pues, se va a transmitir o liberar a través de
ondas en los cuales se van a ir propagando en la Tierra. Pueden ser, siempre van a ser oscilantes, pero pueden ser ondas tardadas o pueden ser unas muy seguidas. Y es como llegamos a tener diferentes tipos de terremotos o diferentes tipos de sismos, ¿no? Pero bueno, en fin. Y por último vamos a tener el epicentro. El epicentro es localizar el hipocentro, pero sobre el relieve. Ahora vamos con el tema del ciclo de agua. Pues ya sabemos que el agua pasa por diferentes etapas para poder transportarse o llegar de un lado a otro. Todo comienza desde el océano, digámoslo así. Aquí el agua pasa por un proceso que se llama evaporación, donde partículas de agua suben al cielo, convirtiéndose en nubes. Aquí lo llaman condensación, cuando todas esas partículas o el vapor se juntan y producen las nubes. Estas nubes en ocasiones se juntan y forman tormentas, huracanes y cositas así, pero se van desplazando dentro o hacia la tierra, tierra adentro, podríamos decirlo. Una vez estando ahí, comienza algo llamado precipitación, que es donde comienza a llover. En ocasiones lo llaman, puede llover y de igual manera puede caer nieve, pero eso ya es en países del norte, cerca del polo. Aquí comúnmente lo que vemos pues es la precipitación, las lluvias en el mes de verano, que es cuando más se da. Ya una vez hecho esto de la precipitación, pues va a haber acumulación de agua en las partes altas. Ahora, este agua va a buscar este, una forma de descender o de llegar al mar, porque hay que tener en cuenta que el mar podríamos llamarlo el cero, y a partir del mar ya es como empiezan a medir de estamos a una altura de 1000 metros sobre el mar o estamos a una altura de 2000 metros sobre el mar. Creo que el punto más alto es el Everest con una altura de 30 kilómetros sobre el mar, si no mal recuerdo. Y pues bueno, esta agua va a comenzar a descender nuevamente hacia el mar y va a poder descender por diferentes formas. Puede hacerlo por medio de un río o va a pasar algo llamada infiltración, que es donde la tierra lo absorbe y lo manda a cuerpos de aguas terrestres. Pueden ser lagos, ríos subterráneos, lagunas y bueno, ya nuevamente este agua va a llegar a la mayoría al mar. Hay otras que se estancan, convirtiéndose en lagos, lagunas y cuerpos de aguas grandes. Un pequeño ejemplo puede ser las presas del Valle de Bravo, mm, la presa de Villa Victoria y una que otra presa que podamos escuchar por ahí. Y una vez ya estando nuevamente en el mar, vuelve a repetirse el ciclo. Ahora vamos a ver sobre la atmósfera. Para entender mejor este tema, les voy a poner, o vamos a ver un video rápido. Capas de la atmósfera.
Aquí puedes visualizar las capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Vamos a explicar cada una y sus características. Troposfera. La troposfera se extiende desde el nivel del suelo hasta cerca de 12 a 20 kilómetros de altitud y su nombre deriva del prefijo tropos, que es igual a cambio, debido a su carácter cambiante. Es más delgada en los polos y más ancha en el ecuador. 3/4 partes de la masa de gases de la atmósfera se concentra en la troposfera, por la atracción que ejerce la gravedad terrestre. En esta capa se posibilita la vida en la Tierra y ocurren los fenómenos meteorológicos y los vuelos de aviones comerciales. También ocurren en la troposfera los ciclos biogeoquímicos atmosféricos, como el ciclo del oxígeno, del agua, del CO2 y del nitrógeno. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud, y al límite entre ella y la capa siguiente se denomina tropopausa. Estratosfera. Se ubica entre 12 y 20 kilómetros por encima de la superficie terrestre hasta 50 kilómetros aproximadamente y se separa en dos capas por la densidad del aire. La inferior es donde se acumula el aire frío más pesado y otra superior donde está el aire caliente más ligero. De ahí su nombre derivado del prefijo estratos, que es igual a capas. El límite entre esta capa y la siguiente se llama estratopausa. En ella se encuentra a su vez una capa fundamental para la vida en la Tierra, como lo es la capa de ozono. Como esta capa absorbe calor, la estratosfera aumenta la temperatura con la altitud, a diferencia de lo que ocurre en la troposfera. Capa de ozono, ozonosfera. Es una capa compuesta de ozono, O3, la cual se forma debido a la disociación bioquímica del oxígeno, O2, por la radiación solar ultravioleta. Así, cuando esta radiación impacta sobre la molécula de oxígeno, esta se rompe en dos átomos de oxígeno. Luego, tomando en cuenta que el oxígeno atómico, O, es muy reactivo, se une con moléculas de oxígeno, O2, y forman el ozono, O3. Mesósfera. Su nombre viene de meso, que es igual a medio, porque se ubica entre la estratosfera y la termósfera, aproximadamente entre los 50 y 80 kilómetros de altitud. Es la capa donde arden los meteoros creando las estrellas fugaces. En esta zona aún hay suficiente gas para producir fricción y generar calor, lo que ya no ocurre en las capas superiores. El límite entre esta capa y la siguiente se denomina mesopausa. Termósfera. El nombre de esta capa viene de termo, que es igual a calor, ya que la temperatura es de 4.500 grados Fahrenheit, alrededor de 2.482 grados centígrados. Sin embargo, al no haber suficientes moléculas de gas, este calor no se transmite, así como tampoco el sonido. Esta capa se extiende entre 80 y 700 kilómetros de altitud, y allí se encuentra la Estación Espacial Internacional y muchos satélites de órbita baja. El límite entre la termósfera y la próxima capa de la atmósfera se llama termopausa. Exósfera. Lleva el nombre derivado del prefijo exo, afuera, ya que es la capa más externa de la atmósfera terrestre. Tras ella se encuentra el espacio exterior. Se ubica entre los 700 y los 10.000 kilómetros de altitud, siendo la capa más extensa de la atmósfera. Allí predominan los gases más ligeros como el hidrógeno y el helio, pero en muy baja densidad. Por tanto, sus moléculas están muy separadas unas de otras, siendo una zona muy fría y sin oxígeno. En la exósfera es donde se encuentran los satélites meteorológicos y los de órbita alta. Vamos a continuar con el tema del clima. Um, Vamos a comenzar con los elementos y los factores del clima. Como ya sabemos, en todo el mundo no compartimos el mismo clima. En ocasiones podemos
tener climas similares, pero no necesariamente va a ser siempre. Aquí los elementos del clima, pues va a haber precipitación, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, insolación, nubosidad y evaporación. Pues la precipitación y la temperatura, pues ya vimos que son diferentes. En ocasiones podemos encontrar lugares donde llueva más o esté lloviendo la mayor parte del tiempo, y hay otros donde no hay lluvias, son muy escasas, como el ejemplo de los desiertos. En cuestión de temperatura, pues vamos a tener lugares donde hay temperaturas muy frías y hay otros donde la temperatura es cálida. De igual manera, hay lugares donde el viento es más fuerte, como en aquellos lugares de Estados Unidos que llega a formarse tornados, y aquí en México no hay muchas posibilidades de ello, ya que no tenemos vientos tan fuertes. Y de igual manera con todos los demás elementos, que es la insolación, nubosidad y evaporación. Todo esto va a depender de unos factores, el cual va a ser la latitud, la circulación general atmosférica, la altitud, ortografía o relieve, continentalidad y las corrientes marinas. ¿Qué quiere decir con todo esto? La latitud. Ya sabemos que entre más alto estemos al nivel del mar, se va a sentir un poco más el frío. Entre más abajo estemos, entre más cerca estemos del mar, más cálido se va a sentir el clima. Eso es en altitud. En latitud, de igual manera, si nos desplazamos más al Ecuador, vamos a tener climas más, cálidos. Y si nos desplazamos más a los polos, pues vamos a tener am, más climas fríos. El relieve también tiene que ver mucho en esto, porque por ejemplo, estamos en el Ecuador. Acá en México vamos a tener mucha selva, mucha vegetación. De igual manera en los países que están en el centro de América. Pero si seguimos el Ecuador, en la parte de África ya nos vamos a encontrar con estepas, desiertos o pequeños mm, relieves donde ya cambian el clima, ¿ok? Y si seguimos avanzando, pues ya vamos a pasar por India y por la parte sur de ah, Asia, donde nuevamente vamos a tener algunas selvas con mucha más vegetación y fauna, ¿ok? Un claro ejemplo nuevamente también del relieve que influye en el clima, vámonos a Australia. Australia se caracteriza por ser un sistema montañoso curioso, ya que en las orillas o en la parte norte de Australia vamos a tener bosques donde se puede desarrollar más fácilmente la ganadería, la agricultura y todas esas actividades económicas. Es donde realmente tiene más actividad económica Australia. Pero ya en el centro de Australia ya vamos a encontrar desiertos, vamos a encontrar poca vegetación, animales peligrosos, venenosos, pero todo esto, bueno, todo esto es por el relieve, ya que tiene un sistema montañoso que, que no permite que entre el aire a tierra adentro. Por lo tanto, todas las lluvias se quedan como que en las orillas de Australia y en el centro ya no llega mucho. Por eso es que cambia drásticamente su clima así. No irnos tan lejos, pues aquí mismo en México. En México, pues en la parte del sur vamos a tener selvas, pero ya en la parte del norte vamos a tener
un poquito más tierras calientes por cuestiones de relieve. Ahí tenemos nuevamente un sistema montañoso que es la Sierra Madre Oriental y Occidental, las cuales no permiten la entrada del aire correctamente. Por eso es que llegamos a tener esos climas, ¿ok? Aquí, pues bueno, aquí está la definición de clima, el cual nos dice que son las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico obtenida a partir de estadísticas a largo plazo, perdón. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. Pero hay que tener en cuenta de que todo depende del viento. ¿Cómo vamos a tener lluvias? Bueno, ¿cómo vamos a tener humedad si no hay lluvias? Las lluvias llegan gracias al viento y el viento, pues bueno, también va a depender un poco de la presión atmosférica. Los más conocidos van a ser eh, climas cálidos o intertropicales, climas templados, climas fríos o polares y bueno, creo que es todo. Comenzando con el primero, que es el clima cálido o intertropical, pues se caracteriza por estar cerca de los trópicos, entre los trópicos realmente. Su nombre indica que las temperaturas medias altas son entre 22 grados Celsius a 18 grados Celsius. Y no hay gran variación entre las estaciones del año. La temperatura se va a conservar casi igual en cualquier estación. Dentro de los climas intertropicales o cálidos tenemos otra clasificación, que son el clima ecuatorial, el clima tropical seco, húmedo, el clima monzónico, el clima seco o árido. No sé si pueden observar aquí en el mapa, aquí nos está dando un mapa donde dice zonas climáticas del mundo. Nos está diciendo zona polar, zona subpolar, zona templada, subtropical, tropical y ecuatorial. La ecuatorial se caracteriza nuevamente, le repito, por ser un lugar donde hay mucha selva. Si podemos observar la zona tropical y ecuatorial, que es la franja amarilla y roja, abarca en cuestión de América, todo el centro de América hasta abarcar cerca de Brasil. Aquí nuevamente, les repito, están las selvas de el Amazonas y es aquí donde tenemos una gran variedad de vegetación y fauna. Ahora, si nos vamos a África, podemos observar que tenemos una pequeña selva en el centro del continente africano. Y si seguimos desplazándonos cerca o tomando referencia al Ecuador, vamos a llegar a India, donde va a tener mayormente una zona tropical. Por lo tanto, podríamos decir que India tiene o se caracteriza por tener más selva o un relieve muy selvático. Y así nos vamos desplazando. Aquí llegamos a Australia, donde les digo que en la parte norte de Australia es donde hay más vegetación, es donde más se puede desarrollar lo que le decía de la economía. Es aquí donde se encuentra, valga la redundancia, Sydney. Ahora, si nos vamos al clima subtropical, que es la zona anaranjada,
es donde se caracteriza un poco más por tener algunos desiertos. Si lo vemos, pues abarca la parte del norte del país de México, en cuestión de América, parte de este Arizona, si no mal recuerdo. Si nos vamos al continente africano, vamos a ver qué es lo que más se caracteriza del continente africano, que es un clima donde muy caliente, donde hay desiertos y otro claro ejemplo está en Australia, que es lo que prácticamente abarca dos cuartas partes de su territorio o hasta quizás más, que es un clima muy seco donde vamos a encontrar desiertos, arenas, animales peligrosos y cositas así, ¿vale? Y bueno, continuando, pues la zona templada que se caracteriza por los bosques, donde vamos a encontrar osos, renos, venados y cosillas así. Va a estar en Estados Unidos y Canadá, toda Europa y el norte de Asia se caracteriza por eso, por tener sus bosques. Y ya conocemos la zona subpolar y la zona polar. La subpolar, pues es aquellos donde ah, es parcialmente frío, pero todavía podemos vivir. Nuevamente, como en Alaska o en el norte de Canadá, o en dado caso sería en Rusia y aquellos países nórdicos, hasta parte de bueno, Corea del Norte y Corea del Sur llegan a tener este clima, que es subpolar. Ya la zona polar es donde realmente sí las temperaturas bajan mucho y sería muy difícil el desarrollo de la vida. Hasta para nosotros nos costaría trabajo vivir ahí. No es imposible, pero sí sería algo difícil. Vamos a ver un poquito más a fondo estos climas que les acabo de explicar. Ahora vamos con los climas templados, que en el mapa podemos observar que son las zonas verdes. El clima templado son los climas intermedios entre el clima frío y los cálidos. Los climas templados se localizan en las latitudes medias entre los otros dos tipos de climas, normalmente entre los 40 y los 60 grados de latitud, ¿ok? Se presenta un total de cuatro tipos de climas templados. Vamos a tener un Mediterráneo. Mediterráneo, pues ya sabemos que es allá en Europa. Un oceánico, continental y un chino. Hasta los chinos tienen su propio clima. Al siguiente ya es el que les mencionaba, los climas fríos o polares. Aquí es donde se caracteriza por tener temperaturas siempre bajas. La media del mes más cálido siempre es menor de 10 grados Celsius. Se sitúa en las altas latitudes, normalmente a partir de los círculos polares árticos y antárticos. Los tipos de climas fríos son tres. Vamos a tener tundra, que es donde los paisajes de Canadá, podríamos decirlo. Clima glaciar o polar, que ya está allá en el Polo Norte como tal. Y el clima de montaña. El clima de montañas podemos decir que es Nevado de Toluca en diciembre, ya que ahí cae nieve, o el Pico de Orizaba, ya que como son elevaciones altas, pues desciende la temperatura de tal forma que anda simulando o se anda asemejando a los climas polares o subpolares. No sé si me entendieron esa parte. Y de igual manera, pues aquí la vegetación y la fauna va a ser diferente. No todas van a compartir lo mismo. Sí, quizás en el templado vamos a encontrar osos, pero los osos de los climas fríos a los osos de los climas
templados son diferentes, tienen diferentes características. Mm. Y bueno, ya para finalizar con el tema de geografía física o la geografía natural, pues es nuevamente de que hay que tratar de cuidar los ecosistemas. El deterioro y la protección. Pues el deterioro ya lo hemos visto en el tema de los recursos renovables y no renovables. De igual manera la protección. No cabe más mencionar que, pues, bueno, hay que resaltar que hay que proteger la biodiversidad, hay que tratar de controlar el tráfico ilegal de especies, donde que no se le da a México. Control de la deforestación, regulación del agua, protección del suelo, protección ecológica, etcétera. Hay que tratar de concientizarnos para, para no sufrir los calores que tuvimos este año, ¿no? Aquí vamos a abarcar los temas de dinámica de la población y riesgos, que abarca crecimiento y distribución de la población. Vamos a ver qué es la población absoluta y la relativa. Ciudades y medio rural, ubicación, rasgos y principales problemas. Migración de la población, riesgos y vulnerabilidad y zonas de vulnerabilidad para la población. Vamos a comenzar con esto de la población. Vamos a ver que hay dos conceptos que maneja la geografía. Bueno, realmente hay más, pero si nos adentramos realmente a la materia de geografía, pues nos vamos a llevar bastante tiempo. Así que lo que se trata de dar es este, exponer los temas de tal manera que sean entendibles y rápidos de pasar. Bueno, continuando con esto, bueno, regresando al tema, la población absoluta es el número de personas que viven en un lugar concreto durante un determinado tiempo. Eso ya es la población absoluta. En la imagen de su pantalla inferior derecha pueden observar ahí que nos están dando un ejemplo de población absoluta y población relativa. Y como nos dicen, población absoluta es las personas que viven como tal en un lugar concreto. Podríamos decir entonces el número de personas que viven en tal estado, en tal municipio, en tal localidad, alcaldía o pueblo. Hasta es más, la población absoluta de la casa de sus padres, imagínense que son los dos y dos hermanos, pues entonces la población absoluta es de cuatro, ¿vale? A diferencia de la población relativa, es el promedio de personas que hay en un área. Ahora vamos a la casa. Es como si dijéramos, por cada 10 metros cuadrados hay dos personas. Y entonces en 20 metros cuadrados hay cuatro personas, ¿vale? Es como nada más tratar de decir o dar un aproximado de cuántas personas hay en cierta área. Esto nos ayuda en cuestiones de estadística. Lo podemos ver mucho en las campañas políticas de igual manera, porque ahí aplican mucho esto de estadística. Ahí es cuando, ahora sí, cuando les importa más la población, del cómo está, cómo viven, qué padecen, qué sufren y cositas así. Simplemente hacen un show por un rato y de igual manera, pues ya es como empiezan a aplicar estos dos conceptos de población absoluta y población relativa. Ahora vamos con esto de los medios. Rural.
y el medio urbano. Está otro que es el intermedio de estos dos, que es el semiurbano. Aquí en el medio rural nos dice que los términos medio rural, paisaje rural, zona urbana y otros más aluden a conceptos que identifican el espacio geográfico del campo, visto o calificado como opuesto a lo urbano, estudiado por la geografía rural. Más que nada en la geografía rural, pues se caracteriza por tener eh, mayor economía. Bueno, la economía depende del campo o actividades primarias, que puede ser agricultura, ganadería, pesquería en dado caso. Los servicios no están 100% a la mano. Pueda que tengan algunos lugares electricidad, agua potable, pero tendrán difícil acceso a transporte público, a este, centros de educación o de salud, hasta el internet pueda que la tengan complicado. Entonces, nada más los medios rurales cuentan con lo básico para subsistir y en ocasiones están y eso. A diferencia de los rurales, no, del urbano, perdón. El urbano nos dice que la definición del espacio urbano resulta tan difícil como la del espacio rural, sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano. Pero se caracteriza el urbano por ser un punto de aglomeración de personas. Aquí es donde se concentra mayormente las poblaciones. De igual manera, los servicios los vamos a tener al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, el transporte público, luz, agua, internet, centros médicos, tiendas comerciales. Vamos a tener acceso a todo ello. Y por eso es que se caracteriza por ser un medio urbano. Ahora sigue el tema de migración de la población. Este, la migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra o una comuna a otra. De igual manera, aquí en México podemos observar mucho eso sobre la migración, solo que actualmente ya no es tan favorable ese famoso sueño americano. Por cuestiones económicas de allá, ¿verdad? Pero sí lo hemos llegado a ver esta cuestión de migración, que es el movimiento de las personas de un lugar a otro. Ahora, hay dos cuestiones. Una cosa es migración y otra es inmigración. Bueno, inmigrante e inmigrante. En dado caso, pues, inmigrante o inmigración es regresar teóricamente al país de origen. Inmigración ya es salirte de ahí. Las consecuencias de todo esto, pues, es que los lugares donde nace la necesidad de emigrar, pues lo hacen las personas más jóvenes. Entonces, al hacer esta actividad de la migración, mm, lo que se queda son las personas con mayor edad. Por lo tanto, corre el riesgo de que ya no se pueda desarrollar ese país o lugar, como se llega a ver en los países de Centroamérica.
Una disculpa. Hay los países de Centroamérica, las personas tienden a migrar a Estados Unidos. Por lo tanto, mm, no hay un mayor desarrollo en esos países porque las personas que quedan son de edad avanzada y no pueden mover la economía como se debería, ¿verdad? A diferencia de los lugares donde recibe todas esas personas inmigrantes. Pues am, van a tener mm, mano de obra más accesible, más barata, y es por eso que ayudan a su desarrollo. A pesar de que existe mucho la discriminación, ¿verdad? En Estados Unidos, un claro ejemplo, allá en Sudamérica, pues podríamos decir que se aplica más la migración hacia Brasil. Tratan de buscar una mejor vida hacia Brasil o hacia Chile, no recuerdo bien hacia dónde. Creo que son esos dos, o Argentina. Allá han estado, no, allá en Europa, pues los países africanos tratan de llegar a los países europeos, los cuales los más afectados pues son España y Francia. En cuestión de Asia, las personas sabemos que tratan de escapar de Corea del Norte para ir al sur, o hay algunos que tratan de salir de Nueva Zelanda para ir a Australia o a Japón. Todo esto pues va generando otro tema llamado vulnerabilidad y riesgos de la población, factores de riesgo para los asentamientos humanos. Pero para entender esto, pues hay que entender que la vulnerabilidad nos dice aquí que es la propensión de sistemas expuestos, asentamientos humanos o infraestructura, a ser dañados por el efecto de un fenómeno perturbador. En resumen, todos somos vulnerables. ¿Por qué? Porque puede llegar eh, un accidente o una catástrofe natural que no nos llegamos a, mm, a percatar o no estemos preparados adecuadamente para enfrentarlo. Claramente, pues son los huracanes, perdón, los huracanes y los terremotos. Estos, son los más vistos actualmente. Ahora, esta vulnerabilidad va a presentar un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se convierta en un desastre. Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Y bueno, mm, continuando, se denomina zonas vulnerables a todas aquellas que se encuentran expuestas a eventos naturales o antrópicos que puedan afectar los diversos usos del lugar. También una zona vulnerable puede ser si se sitúa en un lugar de movimientos entre placas tectónicas. Lo que les hablaba. Todos somos vulnerables y somos propensos a, a sufrir un desastre o una catástrofe natural. Aquí en el mapa podemos observar la distribución de vulnerabilidad en el mundo. Ah, la parte roja es muy alta y la parte verde es muy baja. Ahora, si podemos observar bien, la parte verde abarca Australia, parte de Europa y el continente americano en parte del norte. Si recordamos, estas partes de igual manera tienen mejor economía. Por lo tanto, ellos están mejor preparados para las catástrofes.
ellos ya están o tienen sus planes de emergencia o su infraestructura ya está este, preparada para sufrir alguna de estas inconveniencias. A diferencia de donde hay mayor vulnerabilidad, que es en el centro de América, nuevamente les repito, es aquí donde los países no hay un mayor desarrollo. En África, que es lo que también se caracteriza por tener unos países pobres, por así decirlo, ah, en el sur de Asia y en el sureste de Asia. Es donde más encontramos esta vulnerabilidad alta. Ahora, la mayor parte del mundo, podríamos decirlo así, tiene una vulnerabilidad relativamente baja. Podríamos decir que quizás lleguemos a enfrentar terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, hasta la caída de un meteorito, pero no se va a detener la economía, puede continuar. Un claro ejemplo, pues nuevamente aquí en México, en el último terremoto que tuvimos, que sí hubo consecuencias allá en la ciudad, pero a pesar de eso, nos recuperamos. Am, ¿Qué han pasado? ¿2, 3 años desde que pasó ese incidente? Y ya ahorita, todos siguen con sus vidas normales, ya pasó lo que pasó, pero pues no afectó mucho a nuestro país. O, por ejemplo, uno que otro huracán que nuevamente le ha pegado aquí al país de México, eh, la actividad económica sigue igual, no hay mejoras ni hay bajas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegarían los temas de geografía.